La conocen como la asesina sonriente de los deportes de contacto femeninos, la chica dorada del Muay Thai británico, una peleadora que no solo gana, destruye la confianza de quien se atreve a ponerse delante. Es capaz de obligar a campeonas consolidadas a bajarse del ring preguntándose si aún pertenecen a este deporte. Dakota no solo te golpea, Dakota te desmantela, te va rompiendo pieza por pieza, aunque seas una campeona mundial de Muay Thai. En este vídeo vamos a recordar el día en que Dakota se plantó cara a cara con dos de las luchadoras tailandesas más duras del circuito Yokkao, ambas con muchísima más experiencia que ella. Y empezaremos por Hannah Brady, multicampeona de Muay Thai, 10 años mayor que Dakota, y que llegó convencida de que aquello iba a ser un paseo. Pero no. Aquello terminó convirtiéndose en una maratón que te deja sin aire, y desde el primer segundo. Parecía que Dakota llevaba toda la vida esperando ese momento. Sonó la campana, y sin dudarlo, empezó a tratar las costillas de Brady como si fueran un tambor en un concierto de rock. Cada patada al cuerpo retumbaba en toda la arena, y casi podías ver cómo, por una fracción de segundo, el alma de Brady abandonaba su cuerpo con cada impacto. El castigo era tan brutal que Hannah giraba, literalmente, como un toro intentando embestir a un matador que podía teletransportarse. Cada vez que Brady intentaba cortar distancia, Dakota la hacía fallar, y después la hacía pagar. Brady, tan terca como siempre, se negó en redondo a dar un paso atrás. Era de esas peleadoras que, aunque el castigo sea evidente, prefieren morder el dolor antes que retroceder. Así que siguió avanzando, como si pudiera frenar a Dakota a base de pura voluntad. Intentaba arrebatarle el ritmo, incomodar, ensuciar la pelea, llevarla a un terreno feo, lento, sucio. Ese tipo de combate donde la experiencia suele imponerse. Pero lo único que consiguió fue multiplicar la agonía. Dakota empezó a entrar en calor de esa forma tan suya, con una frialdad casi clínica. Primero midiendo, luego castigando y finalmente desatando combinaciones en racimos, encadenando golpes que mezclaban niveles, ritmos y ángulos. Cada puño, cada codo, cada patada, impactaba limpio, sonando como si la anatomía de Brady fuese un tambor al que le estuvieran sacando música a golpes. Apenas había pasado un minuto desde el inicio del combate, y Brady ya daba la imagen de una turista que ha perdido el mapa en el peor barrio posible, rodeada por un peligro que no sabe cómo gestionar. Su mirada buscaba respuestas que su cuerpo ya no podía darle, y cuando por fin consiguió reducir la distancia, aferrándose a Dakota como si hubiera encontrado una salida, tampoco hubo alivio. Bajó la cabeza, se pegó dentro del clinch, esperando encontrar un respiro ahí, pero Dakota, en lugar de ceder, respondió con rodillazos salvajes. Golpes que parecían bajar del mismísimo Olimpo del Muay Thai. Rodillas que no solo castigaban el cuerpo, sino también el espíritu. El público lo notaba. Cada impacto hacía que la grada soltara un murmullo de asombro, mezcla de dolor ajeno y admiración. Luego llegó la segunda ronda, y si Brady esperaba un respiro, Dakota le dio exactamente lo contrario. Entró como si alguien hubiera pulsado continuar partida. Patadas brutales, secas, directas, que hacían que Brady se replanteara no solo su estrategia, sino prácticamente todas sus decisiones vitales de los últimos 5 años. Pero Brady era dura, muy dura, y en lugar de rendirse, intentó volver a su única zona de confort, el clinch. Se agarró a Dakota con una insistencia casi cómica, como si estuviera intentando invitarla a un baile lento en mitad de una tormenta.
Pero Dakota no estaba para romanticismos. Le colocó una rodilla perfecta, que no solo rompió el intento de agarre, sino también la ilusión de controlar algo. Una vez más, Dava desactivó por completo esa estrategia, peleando cada intento de sujeción y respondiendo con contraataques ásperos, que retumbaban y dejaban claro que el dominio era absoluto. Brady, ya sin brújula, trató de bajar el ritmo, de ralentizar la pelea, de frenar aunque fuese un poco la avalancha que tenía enfrente. Pero Dakota seguía avanzando con la seriedad de alguien que no ha ido allí a competir, sino a demostrar. Brady trataba de reducir el ritmo, buscando ese mínimo instante en el que pudiera respirar y encontrar su momento. Intentaba trabajar con estilo, incluso llegó a lanzar una patada preciosa al cuerpo. Pero Dakota la anuló simplemente caminando hacia adelante, como quien apaga una vela con los dedos. El problema era simple. Intentar frenar a Dakota con desplazamientos mínimos era como pretender sobrevivir a un tiburón quedándose quieto en el agua. Con su alcance, su precisión y su sentido del tiempo, aquello era una misión suicida. Para ser justos, la dureza de Brady era imposible de negar. Seguía avanzando, presionando, asfixiando, agarrando, haciendo cualquier cosa que evitara quedarse en ese espacio abierto donde Dakota reinaba con una autoridad absoluta. Aquella insistencia quizá le ganó algún punto moral con los jueces. Incluso llegó a sonreír. Una sonrisa valiente, casi desafiante, que decía: «Sigo aquí». Y eso era digno de admiración. Pero entonces llegó la tercera ronda. Dakota salió en modo bestia, como si los dos asaltos anteriores hubiesen sido solo el calentamiento. Sus patadas eran ahora más afiladas, más rápidas, cargadas de veneno. Cada impacto sonaba como un latigazo. Brady, agotada y sin reflejos suficientes, terminó caminando de lleno hacia dos patadas a la cabeza, durísimas, técnicamente perfectas. Ejecutadas con una limpieza que daba gusto ver, salvo que tú fueras la que las estaba recibiendo. En la cara de Brady se podía ver cómo la pelea se le escapaba. Las fuerzas, la táctica, la confianza. Todo se le iba drenando. Hizo entonces lo que mejor sabía hacer en esa situación: agarrarse a Dakota como si fuera su único salvavidas en mitad de una tormenta. Era un abrazo desesperado, un intento de sobrevivir un minuto más, un intento de frenar el huracán. Pero nada podía apagar el ritmo devastador de Dakota. Cuando por fin se separaron, Dakota volvió a ponerse manos a la obra sin perder ni un segundo. Desde la distancia, comenzó a martillar con patadas y puñetazos largos, precisos, calculados. Cada golpe empujaba la cabeza de Brady hacia atrás, como si fuera un muñeco al que le estuviesen poniendo a prueba la resistencia del cuello. La diferencia de frescura, control y potencia ya era abismal. Brady logró conectar una bonita patada con cambio de pierna izquierda, un destello de técnica en medio del caos. Y para su mérito, encontró un segundo aire a mitad del asalto. De repente, comenzó a contraatacar con más decisión, intentando devolver parte del castigo. Pero aunque su espíritu se mantenía, la diferencia técnica entre ambas era tan evidente como la luz del día. Dakota trabajaba con una limpieza quirúrgica, Brady con pura valentía. Una vez más, terminaron amarradas en el clinch,
negociando rodillazos durante casi un minuto entero. Era un duelo a corta distancia, tenso, incómodo, donde cada una buscaba imponer su fuerza. Se veía en sus gestos, en su respiración, en la presión constante. Brady buscaba disuadirla, frenarla, bloquear el avance imparable de Dakota. El árbitro tuvo que intervenir para separarlas, y en cuanto lo hizo, Dakota castigó a Brady sin piedad, conectando golpes limpios como si hubiese estado esperando ese espacio para reactivar la tormenta. Cada vez que había algo de distancia entre las dos, Dakota volvía a ese estilo fluido, ligero, casi serpenteante, donde parecía rebotar sobre la lona y preparar emboscadas a distancia perfecta. La cuarta ronda sacó lo mejor, y lo peor, de ambas. Brady sabía que el tiempo se agotaba y que necesitaba arriesgar. Salió con determinación, apuntando alto, presionando con combinaciones salvajes. Tenía el corazón de una guerrera y estaba dispuesta a morir en la lona antes que rendirse. Pero Dakota estaba más que preparada. Bloqueaba, contraatacaba, volvía a contraatacar y reforzaba cada respuesta con patadas brutales que resonaban por todo el recinto, como si estuvieran chocando dos piezas de acero. Ambas comenzaron a soltar golpes con malas intenciones, lanzando todo lo que tenían. Pero aquí se vio algo especial. La compostura de Dakota bajo fuego enemigo. No era solo técnica, era una tranquilidad salvaje, fría, peligrosa. Esquivaba golpes con un movimiento fluido, casi elegante. Contraatacaba con precisión quirúrgica. Incluso cuando retrocedía, lo hacía controlando cada centímetro, como si ella misma hubiera diseñado el ritmo de la pelea. Cuando comenzó la quinta y última ronda, se tocaron los guantes. Un gesto lleno de respeto, reconociendo la batalla brutal que habían compartido. Brady tomó una decisión: soltar los agarres, dejar de refugiarse en el clinch. Tal vez por orgullo, tal vez porque finalmente entendió que aquel abrazo constante no iba a darle la victoria. Así que empezó a lanzar golpes a distancia, buscando ese tiro milagroso, ese destello final que podía cambiarlo todo. Pero por muy guerrera que fuese, Brady siempre había sido una especialista del clinch, una monstruo en la corta distancia. Y ahora estaba intentando pelear en el terreno donde Dakota era un puzzle casi imposible de descifrar. Y Dakota, por supuesto, no estaba dispuesta a dejar que ese golpe milagroso llegara. Avanzaba con un sentido del tiempo afilado como una cuchilla. Su juego de pies era tan limpio, tan eficiente, que apenas gastaba energía mientras neutralizaba cada avance de Brady. Cada vez que Brady se lanzaba hacia adelante, Dakota respondía con precisión quirúrgica, como si hubiese leído el movimiento antes de que ocurriera. Brady, agotada pero orgullosa, intentó excavar hasta el fondo de su corazón. Lanzaba combinaciones desesperadas, buscando sorprender, romper la guardia, hacer tambalear a Dakota. Pero la defensa de Dava seguía intacta, fría, serena, exacta. En el último minuto de la pelea, la diferencia quedó totalmente clara. Dakota era el depredador, la que cazaba, la que marcaba el ritmo, la que decidía. Brady era simplemente la que intentaba resistir lo inevitable. Los jueces tenían la decisión casi escrita antes de escuchar la campana, y cuando sonó ese último aviso, ambas levantaron los brazos, empapadas en sudor, en esfuerzo y en gloria. Había sido una guerra total, una de esas peleas que quedan grabadas en la memoria del público. Pero solo había una reina que seguía erguida con autoridad incuestionable. O al menos, eso era lo que decía todo el mundo. Y entonces llegó la sorpresa que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Aunque el público lo vio clarísimo,
Aunque la sensación general era que Dakota había impuesto su dominio, la pelea fue declarada empate. Un resultado frío, injusto, de esos que dejan un sabor amargo. Pero más allá del veredicto, Dakota había demostrado algo mucho más importante. Había probado su nivel contra una campeona de primer orden, igual que había puesto contra las cuerdas a una de las máximas estrellas de Yokao meses atrás, Amy Perry. Y es aquí donde nos metemos de lleno en otra guerra. Amy Perry contra Dakota de Thea, en Yokao 24, fue un choque monumental de estilos, orgullo y generaciones. Perry, con solo 22 años, era una peleadora pulida, curtida en los altibajos del Muay Thai profesional. Tenía tablas, tenía experiencia, tenía el nombre. Dakota, con solo 17 años, era prácticamente una adolescente. Pero una adolescente con un talento tan salvaje que los márgenes entre ambas eran sorprendentemente estrechos. Apenas sonó la campana y Dakota salió disparada hacia adelante como si la hubieran catapultado. Patadas duras, combinaciones largas, presión asfixiante. Era su sello, empezar fuerte, obligar a su rival a sentirse incómoda desde el segundo uno. Mientras tanto, Perry estaba rodeada de expectativas. Muchos la habían señalado como la próxima gran prodigio del Muay Thai británico, la chica que podía noquear con un simple golpe al cuerpo. Una peleadora rápida, explosiva y absolutamente intrépida. Dakota parecía querer resolver la pelea en los primeros 2 minutos, lanzando patadas potentes al torso y avanzando con ráfagas que obligaban a Amy a reaccionar. Pero Perry no se dejó arrastrar. Amy mantenía la cabeza fría, como si aquella avalancha fuese parte del guión. Elegía sus golpes, calculaba, se negaba a entrar en una guerra de intercambio ciego. Mientras Dakota avanzaba con ferocidad, Perry comenzaba a colocar rodillazos duros, barridas limpias y contras precisas que desmontaban los ataques demasiado directos. Dakota buscaba fuego. Amy la llevaba hacia trampas. Cada vez que Dakota entraba sin medir distancia, Perry respondía con un contraataque seco que le echaba la cabeza hacia atrás. Era un recordatorio silencioso. Aquí mando yo. Amy estaba descargando información, analizando patrones, leyendo cada movimiento en tiempo real y poco a poco tomando control sin hacer ruido. Hacia el final del primer asalto, el público estaba dividido. Dakota había impresionado con su volumen y agresividad, pero la defensa, la precisión y la frialdad de Perry estaban empezando a hacerse notar. Los primeros signos del ajedrez aparecían, y la pelea estaba lejos de terminar. Cuando comenzó la segunda ronda, Dakota volvió a hacer lo que mejor sabe: presionar hacia adelante con esa agresividad tan suya, el tipo de avance que incomoda incluso a las peleadoras más sólidas. Pero esta vez, Amy empezó a responder con golpes que hablaban claro. Cada paso que Dakota daba, cada intento de entrar a distancia, era recibido con chaps punzantes, derechazos sorpresivos y patadas bajas limpias que empezaban a erosionar su confianza. Perry estaba empezando a leerla. Llegó incluso a conectar un codazo furtivo, breve pero afilado como una navaja. Cada vez que Dakota intentaba construir un nuevo impulso, la sincronización de Amy lo cortaba de raíz. Era como si le apagara el motor segundos antes de arrancar. En ese punto, Perry ya no estaba sobreviviendo a la tormenta. Estaba navegándola. Su equilibrio bajo presión era de manual de Muay Thai. Capturaba patadas, devolvía codazos, mantenía la guardia cerrada como una muralla y soltaba golpes cortos, duros, donde más dolía. Dakota empezó a mostrarlo en la mirada. Ese gesto que tienen los luchadores cuando se dan cuenta de que su oponente no piensa romperse. Ese instante en el que comprendes que esto será una guerra larga, no un asalto rápido. En el tercer round, el ritmo cambió por completo. El combate se inclinó lentamente hacia el lado de Perry. Dakota seguía avanzando, sí, pero su volumen bajó. Sus patadas perdieron filo. Su tanque empezaba a sonar a reservas. Mientras tanto, Amy parecía como si acabara de empezar la pelea. Cada patada al cuerpo de Perry sonaba perfecta.
Marcaba puntos, marcaba ritmo, marcaba autoridad. No desperdiciaba ni un solo movimiento. Cada golpe que lanzaba conectaba limpio, como si supiera exactamente dónde iba a estar la guardia de Dakota antes de que ella misma la colocara. La agresividad natural de Dakota, antes una ventaja, ahora se estaba convirtiendo en una trampa. Cada vez que intentaba entrar con fuerza, Amy la etiquetaba con precisión milimétrica. Patada al cuerpo, derechazo corto, empujón, desplazamiento. Todo perfectamente medido. No era dominio por volumen, era control por precisión. Amy leía sus entradas como si fueran un libro abierto. Esquivaba los tiros, castigaba en la salida y mantenía el equilibrio como si flotara sobre la lona. La diferencia estaba cambiando de manos. Lenta, silenciosa, pero definitivamente. A estas alturas del combate, ya se podía ver con claridad que la experiencia de Amy Peri estaba empezando a dictar el rumbo de la historia. Ella no solo respondía, controlaba. Se mantenía ahí, justo donde quería, colocándose en los ángulos correctos, con una serenidad que contrastaba brutalmente con la energía salvaje de Dakota. La cuarta ronda fue el punto de inflexión definitivo. Ambas entraron en una auténtica guerra de cabina telefónica. Se plantaron en el bolsillo, cara a cara, sin retroceder un paso. Codos, rodillas, puños, un intercambio cercano, sucio, intenso. Y en esa corta distancia, donde todo es más técnico de lo que parece, Amy brilló. Dakota intentó reavivar aquel impulso feroz con el que había comenzado la pelea, pero Peri simplemente se negó a retroceder. Intercambiaban en espacios mínimos, casi chocando frente con frente, y aún así, la técnica de Amy era visiblemente más pulida. Sus golpes eran más nítidos, su posicionamiento más estable, su defensa más inteligente, más estratificada, más madura. La peleadora joven quería una guerra. La veterana decidió que esa guerra se haría bajo sus normas. Peri seguía clavando contragolpes perfectos por el centro, cortes limpios que entraban como una flecha, y en el clinch su ritmo neutralizaba completamente la fuerza bruta de Dakota, desactivando cada intento de dominación física. Cada intercambio empezaba a inclinarse del lado de Amy, y la grada, que al principio rugía con las avalanchas de Dakota, empezó poco a poco a entender que la marea había cambiado por completo. En el rostro de Dakota se empezaban a notar los signos: fatiga, frustración, esa mezcla peligrosa que aparece cuando te das cuenta de que lo que solía funcionar hoy no basta. Mientras tanto, el lenguaje corporal de Amy gritaba con postura absoluta. Respiraba bien, controlaba el centro, leía, respondía. Y entonces llegó la quinta ronda. Dakota sabía perfectamente que iba por detrás en las tarjetas. Sabía que tenía que hacer algo grande, así que salió disparando armas, tirando todo lo que tenía, absolutamente todo, sobre Peri. La pelea se convirtió en un huracán, una guerra sin respiro. Por un momento, parecía incluso que la joven británica estaba a punto de firmar un final épico. Buscó un codo giratorio, que pasó rozando. Lanzó combinaciones salvajes, repitió entradas una y otra vez, sin miedo a recibir. Dakota se recuperaba al instante, como si tuviera un resorte en el alma. Volvía a entrar, volvía a golpear, volvía a presionar, buscando esa combinación asesina que pudiese cambiarlo todo. El quinto asalto fue enteramente suyo. Dakota llevó a Peri de un poste a otro, empujando, presionando, castigando.
intentando arrancar la pelea de las manos de la veterana a base de corazón y determinación. Amy seguía respondiendo, sí, pero se notaba. El torrente de Dakota era real. Era una lucha entre precisión y pura voluntad. En el último minuto, Amy Peary prácticamente tuvo que aferrarse a Dakota para sobrevivir, y aún así, apenas lo consiguió. Necesitó incluso intentar un codo giratorio desesperado, un recurso que dejaba claro que estaba buscando aire donde ya casi no quedaba. Porque, a pesar del vendaval de Dakota en el asalto final, esa ronda donde salió a pelear con fuego en los ojos, conectando golpes limpios y haciendo daño visible a Peary, los jueces terminaron dándole la victoria a Amy. Y tampoco fue un robo. Peary había hecho lo suficiente en los asaltos anteriores. Había controlado el ritmo, había marcado las combinaciones más limpias y había ganado esos intercambios cerrados donde la técnica pesa más que la fuerza. Pero lo que realmente dejó huella fue la remontada tardía de Dakota. Se notaba, todos lo sabían, que si hubiera peleado con esa misma urgencia desde el primer segundo, la historia podría haber sido completamente distinta. El impulso estaba cambiando, la grada lo sentía, y hasta la propia Peary terminó con esa expresión de «esto se complicó más de lo que esperaba». En esos minutos finales, Dakota demostró que tenía el poder, la técnica y la ferocidad necesarias para terminar la pelea. Simplemente, la tormenta llegó un poco tarde. La pelea lo tuvo todo: estrategia, fuego, corazón. Fue exactamente lo que los aficionados aman del Muay Thai. Y aunque esa noche la disciplina y el cociente de ring de Peary se llevaron el triunfo, Dakota salió con algo igual de valioso: experiencia. La misma experiencia que explica por qué hoy es tan dominante. Si volvieran a pelear ahora, el resultado sería, sin duda, muy distinto. Estas fueron dos guerras absolutas donde Dakota Decea se midió con auténticas campeonas. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas batallas te tuvo al borde del asiento? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este caos controlado, no olvides suscribirte a KO Técnico y activar las notificaciones, porque aquí seguimos analizando las peleas más salvajes del mundo del combate. Gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima guerra.